En Perú, un decreto presidencial modificó la ley de migración, permitiendo una expulsión acelerada de personas en situación irregular, además de establecer penalizaciones para realizar actividades que ponen en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana. Esta ley no ha sido exenta de polémica en sus primeras semanas de aplicación. Y sobre eso vamos a conversar con Ítalo Ceballos, coordinador de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados, Pedro Arrupes, del Servicio Jesuita a Migrantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ítalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Efectivamente, estamos viviendo una situación migratoria bastante preocupante para los migrantes, valga la redundancia, debido a la publicación de esta ley, pero que todo se remonta a la delegación de facultades que en septiembre de este año le otorgara el Poder Legislativo al Ejecutivo, y que gracias a esa delegación de facultades en materias de seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha producido esta ley, entre otras, que están afectando o van a afectar de manera preocupante a la población migrante en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son los componentes más preocupantes de esta ley modificada? ¿Los cambios cómo quedan en términos de derechos humanos? En principio, todo, como lo he dicho, se debe a la delegación de facultades sobre seguridad ciudadana y a esta mirada que tiene el Ejecutivo respecto a que los migrantes representan una amenaza a la seguridad ciudadana del Perú. Primero, el Ejecutivo, gracias a esta delegación de facultades, emitió un decreto legislativo modificando el Código Procesal Penal a efectos de poder retener a un migrante extranjero que se encontraba en la vía pública y no se pudiera identificar correctamente, y esto le daba la facultad a la Policía Nacional del Perú de retenerlos en una dependencia policial hasta por un máximo de 12 horas, a diferencia de ciudadanos nacionales que los pudieran retener hasta 4 horas, ¿no? Esta diferencia ya se marcaba en este primer decreto legislativo y posteriormente aparece este segundo cambio normativo ya a la Ley de Migraciones peruana, en la que está introduciendo un nuevo procedimiento sancionador especial que busca otorgar expulsiones en un procedimiento bastante célere que apenas concluya en 24 horas. Bueno. ¿A quiénes va a afectar? Va a afectar a aquellos extranjeros que ingresaron de manera irregular al Perú y no se acogieron a ningún proceso o procedimiento de regularización migratoria que estuvo vigente hasta el 10 de noviembre de este año. Mire que es interesante que se establezca esta audiencia que debe realizarse en no más de 24 horas, que además podría llegar a ser virtual o presencial, después de la detención de la persona que pues está expuesta en infracción. Esto implica rapidez en los procesos migratorios, pero lo que nos preguntamos es si da tiempo suficiente a un inmigrante que está en situación de vulnerabilidad para defenderse o para buscar refugio en el país. Efectivamente, el tiempo no garantiza un debido proceso, no garantiza una defensa legal apropiada, no garantiza que los migrantes puedan reunir las pruebas pertinentes para demostrar que se encuentran dentro de las excepciones a la normativa de expulsiones, ¿no? Como por ejemplo el haber solicitado asilo en el Perú los debería inhabilitar de ser expulsados, o el hecho de tener arraigo familiar en el Perú, ¿no? Es decir, contamos en estos momentos con bastante población de nacionalidad venezolana que hace ya algunos años ha venido al Perú, ha ingresado tal vez de manera irregular, no se ha regularizado hasta el momento, pero ha tenido descendencia en nuestro país, ¿no? Sus hijos han nacido en el Perú y por la Constitución peruana son peruanos de nacimiento, ¿no? Son reconocidos peruanos. Y sin embargo, también estas personas pueden ser sujetas a ser expulsadas. Y potencialmente el hecho de que reciban una sanción de expulsión, así esta no se ejecute, los inhabilita a poder regularizar su situación migratoria de manera en un futuro cercano. Ahora, y tal vez estas legislaciones realmente cumplen el objetivo de proteger a la población. ¿Qué tanto es, por otro lado, el riesgo de desarrollar, en cambio, políticas que tengan una transformación hacia la xenofobia? Definitivamente, si se ha pensado esta política como un beneficio o una política de seguridad ciudadana, no veo que esto fuera a tener sentido alguno
ya que lo único que está haciendo es continuar con esta mirada, ¿no?, conocida como securitización de las migraciones, es decir, seguir pensando que los extranjeros son sinónimo de una amenaza a la seguridad nacional, y definitivamente quienes vayan a ser expulsados no son personas que estén cometiendo algún delito, ¿no?, sino una falta administrativa, como corresponde a el haber ingresado de manera irregular al Perú. Bueno, ahora si quiere, hablemos específicamente de la población venezolana, porque pues representa una de las mayores migraciones latinoamericanas en la actualidad, y como a Perú, pues ha obligado a otros países de la región a modificar sus políticas para atender la crisis. Ahora, el tema aquí es el enfoque. ¿O usted qué opina? Sí, definitivamente la migración venezolana es la más importante que se ha dado en nuestro país. Creo que históricamente, me atrevo a decir, ya que actualmente en el Perú se calcula hay 1,5 millones de únicamente nacionales venezolanos en nuestro país, de 33 millones de peruanos. Es un número bastante importante, ¿no? Esto ha generado bastante, una recepción de parte de todos los actores, ya sean la administración pública, política, medios de comunicación y la propia sociedad civil, quienes de manera ambigua han recibido esta llegada de población extranjera, ¿no? Sin embargo, también hay situaciones de integración, hay momentos de integración, momentos de solidaridad, en los que efectivamente leyes como esta no contribuyen a esta mirada más solidaria que deberíamos tener todos los peruanos y peruanas. Y finalmente quisiera preguntarle si es motivo de preocupación este decreto para terceros que se involucran o que ayudan a los migrantes. ¿Cómo pueden verse sancionados o afectados? Hay dentro de estos cambios normativos, también un cambio al Código Penal en el que se está modificando el delito de tráfico ilícito de migrantes, que ya existía, y en el que podría darse una interpretación antojadiza o una mirada ambigua respecto a los actores humanitarios, ¿no?, que pueden brindar asistencias o algunas acciones de protección como albergues, alimentos a población migrante, quienes pueden ser vistos como partícipes en la comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes, lo cual es totalmente descabellado. Pues mire, muchísimas gracias, Ítalo. Algunas informaciones preocupantes y mucho por revisar sobre este nuevo decreto que empieza su aplicación. Es Ítalo Ceballos, coordinador de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados. Pedro Arrupes, muchas gracias a usted. No, a ustedes, gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.